Buenos días, grandes maestros del futuro. Si nos estás viendo en repetición, ya sabes, comparte y comenta. El día de hoy estamos en el blog, me parece, número 71 ya de Karate Do MX en casa. Y el día, bueno, hoy y mañana van a estar medio raros, igual que al día de ayer, porque estoy invitando a algunos, pues no sé, ¿cómo lo podría decir? Algunas disciplinas que no son tan, o que pareciera que no hubiera relación con el karate, pero que me gustaría conocerlas un poco y estoy seguro que también a muchos alumnos les llama la atención y en este caso vamos a hablar sobre programación porque en mi perspectiva eh, yo creo que esto va a ser como, no sé, yo creo que tendría que ser una materia oficial en las escuelas de ahora en adelante. Es un idioma que tendríamos que conocer un poquito mínimo para cómo funciona y qué implicaciones tiene en la nueva sociedad, ¿no? Porque sinceramente yo no conozco sobre programación, pero sé que es lo que, bueno, es una de las profesiones más bueno, que más se buscan ahorita en las empresas. Entonces, en lugar de que yo lo explique, por favor, Néstor, si tú te podrías presentar un poco de tu currículum y que nos expliques un poco sobre qué es la programación y qué alcances tiene en la sociedad. Claro, muy buenos días a todos. Mi nombre es Néstor Adrián Alemán Cruz. Yo soy egresado de Morelos, de hecho, del Instituto Tecnológico de Zacatepec. Cuando inicié mi carrera, yo inicié trabajando en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, que hoy es el Instituto Nacional de Energías Limpias, ahí en Cuernavaca. Ahí tuve la oportunidad de trabajar con gente de diferentes ámbitos. Posteriormente, por temas económicos, decidí emigrar a la Ciudad de México, donde trabajé con Banco Azteca. Trabajé con una consultora que se llama Praxis, con proyectos para gobierno del Estado, Secretaría de Salud, y para Edenred, que es la empresa que se encarga de la gestión de las tarjetas de ticket de regalo, ticket premium, ticket de gasolina, me parece que se llama. Trabajando con Edenred tuve una oportunidad de salir del país y trabajar fuera. Hoy me encuentro residiendo en los Estados Unidos, vivo en la ciudad de Nueva York. Trabajo a través de una consultora con el banco de Mitsubishi y llevo ya, yo creo que alrededor de 10 años de carrera, más o menos, un poquito más, poquito menos. Como lo decía bien usted, la programación, yo también creo que es una de las disciplinas que se debería enseñar hoy. Muchas veces la gente le tiene un poquito de miedo a la programación porque lo primero que uno se imagina cuando habla de programación es estas películas, ¿no? Donde están los hackers y están miles de pantallas ahí alrededor, y la gente y 3 teclados aquí moviendo por todos lados, ¿no? Digamos que eso es medianamente factible, pero no así como lo vemos en las películas, y no es tan intimidante como parece. Al final del día, la programación yo creo que se reduce, o podemos reducirlo un poquito, a lo que sería la resolución de problemas. Un programador es una persona que puede atender problemas o necesidades, cualquiera de las dos, crear y generar una solución eficiente para resolver estos problemas, implementarla y darle seguimiento. Hay todo un ciclo alrededor de la programación, un ciclo de desarrollo, pero eso es como que es lo básico de la programación, ¿no? Y para ser programador no necesitas saber todos los lenguajes del mundo. Muchas veces la gente se enfoca en un solo lenguaje. Habemos desarrolladores Java, desarrolladores .NET, desarrolladores PHP, desarrolladores COBOL, porque hay muchísimos lenguajes de programación, pero desde mi perspectiva creo que lo más importante no es el lenguaje que elijas, sino la lógica que tú tienes para poder analizar cada uno de los problemas que te encuentras en el día a día y cómo los resuelves. Al final del día, todos los lenguajes de programación te ofrecen herramientas para poder solucionar los problemas. Y qué herramienta uses depende de ti, pero al final lo más importante es la lógica que tú tengas y la lógica que tú apliques para poder solucionar estos problemas. Ok, entonces tal vez esta analogía me viene a la cabeza. Por cierto, Néstor Adrián Alemán Cruz también fue mi alumno hace muchísimo tiempo cuando todavía vivía aquí en Morelos. Entonces también es karateca y como que nunca ha dejado de estar ahí en su cabeza el karate, ¿no? También por eso es una de las razones por la que lo invito y porque sé que
su conocimiento en la programación, pues lo ha llevado hasta Nueva York ahora, ¿no? Y bueno, la analogía era la siguiente. Pues digamos que un albañil tiene que resolver problemas de, híjole, ¿cómo voy a poner cómo voy a hacer este muro de manera que no se caiga? Bueno, el arquitecto, ¿no? ¿Cómo voy a hacer este muro de manera que no se caiga? Híjole, aquí hay una pendiente, ¿cómo voy a resolver este problema para que pueda construirse ahí sin que se vaya a caer? Pero eso lo hacemos, digamos, en un mundo tangible. En la programación todo eso es en digital, bueno, en las computadoras y, por ejemplo, me estabas diciendo que en la compañía, en la empresa en la que estás trabajando ahora es llevar metal a cosas que se puedan usar en la vida diaria o, por ejemplo, qué es lo que hacen, cómo entra una pieza de metal y qué termina siendo, terminando el proceso. Claro, bueno, de entrada hay muchísimas áreas de software hoy en día en las empresas que van desde la gestión, desde la administración de la empresa propia, la administración de inventarios, y hay incluso software para el tratamiento de los procesos más físicos, ¿no? Cada uno de estos softwares requiere distintas habilidades de parte de un programador. A veces no el mismo programador no puede hacer todo porque estamos enfocados a una u otra área, pero en el caso de esta empresa, por ejemplo, lo que ellos se dedican es, ellos reciben un pedazo muy grande de metal, ¿no? Y esos pedazos de metales lo primero que tienen que hacer es pesarlo, tienen que saber cuánto pesa ese metal para poder hacer como que el inventario al final de cuánto entró, cuánto se produjo, qué tanto se perdió durante los procesos, y qué tanto está redituando eso a la empresa, ¿no? Ahora, hay software que se aplica sobre Mac. Hay dos tipos, aquí hay dos cosas. Depende mucho del nivel de sofisticación de la empresa, de sus procesos. Si ellos tienen máquinas simples que son para ¿cómo se dice? Para lo que es la producción en serie, que esas no tienen tanto software porque son movimientos muy mecánicos, que es básicamente como hemos visto en cadenas de producción grandes, que es cortar, soldar, fundir, vaciar en moldes y cosas de ese estilo. Pero aún cuando son máquinas así que son procesos muy repetitivos, debe de haber como que un cerebro que pueda gestionar todo esto, ¿no? Porque si en algún momento de la cadena de producción alguno de los equipos falla, tenemos que saber eso inmediatamente. ¿Para qué? Para que no empecemos a desperdiciar material, cosas de ese estilo. Entonces, ahí un programador tiene mucha área de oportunidad de trabajo. Lo más importante es que un programador no puede hacer todo esto solo. Necesita siempre de más gente. En este caso necesitas de expertos en física, en química, básicamente un programador puede y debe de trabajar con todas y cada una de las disciplinas de acuerdo al giro de su trabajo. En el caso del acero, yo no estoy involucrado directamente con la parte del manejo del acero, pero conozco cómo son los procesos que ellos están generando. Yo me encargo más que nada de la gestión de todos los sistemas de gestión de inventarios. Este acero, como te decía, lo transforman ¿cómo se les llama? Hacen hilos de acero muy grandes, espirales de acero, hacen pedazos más chiquitos para piezas muy predeterminadas, y yo lo que me encargo es de la administración de todo eso. Entonces, para esto tenemos sistemas que usan bases de datos relacionales. Junto con las bases de datos, tenemos que hacer un buen diseño de todo el proceso, desde el momento en el que entra y cada uno de los pasos que va siguiendo, cómo se va transformando, y tenemos que registrar el estado del acero en cada uno de los subprocesos hasta que llega el producto final. Yo ya no me encargo del producto final, pero toda la parte del medio es la que yo me llevo, ¿no? Ahora, haciendo una analogía un poquito con lo que decías de cómo se relaciona esto con el karate, para hacer esto, te digo, es una empresa muy grande y uno no lo puede hacer solo. Requiere de muchas disciplinas, y la disciplina es una parte importante de todo esto, ¿no? Porque así como cualquier persona puede tirar golpes, ¿no? Pero eso no lo convierte en un karateka.
Cualquier persona puede tal vez copiar una kata, pero eso no lo convierte en un karateka, así nosotros también. El que uno sepa poner un pedazo de código y hacer un sistema que muestre un hola mundo no significa que uno ya sea un programador. La programación va mucho más allá de eso. ¿Sí? La programación requiere mucha disciplina y requiere la colaboración con otras disciplinas para poder entender el problema y para poder generar una solución más que nada eficaz, eficiente, rápida y si se puede incluso de bajo coste, ¿no? Ok, aquí también me quedé pensando en la parte de la lógica que decías. Yo creo que ahí es donde radica el, el qué tan buen programador es cada uno de ustedes, el cómo puedas, bueno, la resolución de problemas. Y eso en karate, bueno, se ve mucho cuando uno está haciendo las katas, bueno, esta mano está quitando el golpe, la otra está agarrando el brazo, luego sigue que seguramente el otro me va a querer pegar, entonces me voy a tener que defender de esta manera, yo le voy a intentar dar un cabezazo, pero probablemente él ponga sus manos, entonces uno empieza a tener esta razón de paso a paso, qué es lo que va a ir sucediendo durante una pelea. Pero siempre sucede que en la pelea pues no suceden las cosas como uno las tenía planeadas. Eh, entonces, yo creo que eso sucede mucho en la programación, que ustedes tienen todo perfectamente planeado y de repente algo, algo sale mal. Entonces, aquí la pregunta es, eh, ¿qué separa a un buen programador de un mal programador? Es una pregunta difícil. En lo personal no me gusta decir que hay malos programadores, solo programadores faltos de experiencia, porque al final del día creo que lo que a uno lo hace bueno es la práctica y eso es algo muy importante. Cuando uno está empezando a programar, uno lo que hace es estar repitiendo, repitiendo, repitiendo. Así como cuando uno empieza karate, pues uno está viendo al sensei cómo hace un golpe y nosotros tratamos de repetir el golpe y hacerlo exactamente igual, ¿no? Una patada igual, el sensei no nos guía, nos corrige. Entonces, de igual modo, cuando estamos en la escuela, en la programación, lo primerito es eso, ¿no? Primero, aprender a copiar lo que el profesor nos dice, aprender aprender un poquito de todo, de lo más básico, pero sobre todo mecanizarlo y hacer uno y otro ejercicio, uno y otro ejercicio. Cada vez que uno hace un nuevo ejercicio, a veces se encuentra con nuevos problemas que no consideró. Entonces, como bien decía usted, ¿no? Una de las fases que tenemos que hacer es el análisis y diseño de las soluciones. Entonces, tenemos que pensar todos y cada uno de los puntos por los que debemos de pasar para poder llegar al resultado final. Y efectivamente nosotros siempre estamos pensando como que en el escenario ideal. Entonces sucede mucho que cuando vamos a calidad, muchos se saltan calidad, pero es cosa que no debería de ser y lo ven en producción ya cuando el cliente grita porque ya salió algo mal. Entonces lo que debería pasar es eso, ¿no? Que en calidad, cuando nosotros ponemos el ambiente, siempre pasa algo. El tester ya le picó donde nosotros no esperábamos que le picara y ya tronó todo el sistema. Ya salió un mensajito que dejamos mientras estábamos haciendo el desarrollo y es un mensajito que el cliente no debería de ver. Cosas de ese estilo, ¿no? Por eso siempre debe haber un ambiente de calidad. Y conforme nosotros trabajamos ahora sí que más, conforme hacemos más desarrollos, conforme nos involucramos en más proyectos y conforme tratamos de entender mejor lo que estamos haciendo, es más probable que la próxima vez que hagamos un desarrollo seamos susceptibles a tener menos errores o que podamos anticipar ciertas necesidades del cliente o incluso ciertas, vamos a decirle, mañas del tester, porque una de las pruebas más básicas que se va a hacer en una mente de calidad es lo que le llaman una prueba de tontos, que es básicamente poner el sistema y picarle por todos lados al teclado, al ratón, así como loco, y obviamente todo eso debería estar validado de alguna forma. Nada de eso debería de hacer que nuestras aplicaciones truenen. Entonces, a la próxima que hagamos un desarrollo, que ya fallamos la prueba más básica, pues ya vamos a estar preparados para eso, ¿no? Igual que en el karate, ¿no? Las primeras veces son repetición, repetición, repetición. Tenemos las mecanizaciones, tenemos las tachicatas, tenemos todo un conjunto, tenemos la kata, que es para nosotros repetir, repetir, repetir un conjunto de movimientos
de modo que nuestros reflejos se vayan acostumbrando y vayan como que, si uno siente que viene un golpe, ya sea como que puro instinto no tratar de defenderlo de alguna manera. A lo mejor no nos sale perfecto, pero pues al menos ya nos quitamos un buen golpe que nos pudieran haber dado, ¿no? Entonces, más o menos yo lo veo desde esa perspectiva. No es que haya programadores malos, sino hay programadores faltos de experiencia, tal vez. Ok, me encantó la respuesta y me lleva a otro concepto muy común en las artes marciales japonesas y de hecho en Japón en general le llaman, ¿qué tal, profe Jorge? Le llaman el shuhari. El shu, ya lo hemos platicado, dice mi madre, saludos a Néstor desde Ciudad de México hasta Nueva York, allá, que debe, bueno, luego hablamos de eso. El shuhari, el shu es es la fase de aprendizaje, ¿no? El shu es la parte de repetir, 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 tal cual, sin preguntas, solamente lo haces como te lo dicen y te callas, ¿no? casi, en Japón es muy, pues, copia y no hagas preguntas, ¿no? La segunda fase del aprendizaje es, pues, ya dejar un poco la parte de copiar e intentar entender por qué haces todo esto, intentar hacer tu propio camino, y el último es la trascendencia total, ¿no? O sea, ya eres un súper experto en lo que haces. Y el profe Jorge Ayala me sigue fallando la programación, me falla la sintaxis. Yo sé menos, profe Jorge, por eso estoy con alguien que sabe más que yo. ¿Y a qué iba con esta parte de la repetición y del shuhari? Es que, pues, entonces no es necesario solamente repetir y repetir y repetir. Lo que tú mencionaste es, lo tienes que llevar a la práctica, a ver si de verdad funciona en la vida real, ¿no? Entonces, eso es muy curioso y tú dices, a veces se saltan un pequeño paso y se van directo a la producción y ahí pues pueden ocurrir pues los errores en una situación pues no ideal en la que probablemente vaya a haber problemas muy grandes por no ponerlo, ¿cómo dijiste? La fase de que antes de llevar la producción. Calidad. De calidad. Eso se me hace muy importante porque en karate esa parte de calidad me estoy imaginando ahora que podría ser el combate, tal vez el combate, o sea, ok, tienes el combate deportivo, ¿no? Porque ya existen los básicos, pero no sabes si en la calle te vaya a servir eso, ¿no? Entonces, como una parte que ya, a ver, ¿qué tal estás con tus combates, ¿no? A ver, en tu técnica, a ver, oye, no, pues esto no te va a funcionar allá arriba, ¿no? Entonces, mejor vuelva a los básicos, vuelva a entrenar esto. Y hay una parte en el karate tradicional que se llama tegumi. En el tegumi es estar haciendo los ejercicios contra un oponente en un ambiente en el que no te va a pegar de verdad, ¿no? Entonces, esa parte de calidad me gusta mucho porque significa que no hay necesidad de lanzar tu código al mundo real sin haberlo probado antes, ¿no? Existe ese paso que me parece esencial para no regarla tan feo. Claro, yo creo que también los exámenes los podemos tomar como un control de calidad, ¿no? Porque al final del día tenemos a alguien que nos está evaluando, que está evaluando nuestra posición, nuestra postura, la disciplina, qué tanto esfuerzo le ponemos, si podemos mejorar, y al final del día pues hay una recompensa, ¿no? Saber que lo hicimos bien, un cambio de grado, e incluso pues para los aplicados una medalla por ahí, ¿no? Ok, me gusta. Y hay otra parte que también me llama la atención y que a veces nos hace falta en el karate, es que tú dices que no existe como que el programador que lo pueda hacer todo, ¿no? O sea, es como que, o sea, no, puedes saber de todo un poquito, pero realmente cuando llegas a cierto nivel, me imagino que todos se especializan en cierta rama de programación o en ciertos problemas, resuelven mejor ciertos problemas y porque ya están o sea, ya se fueron por ese camino muy específico. Siento que en el karate todos nos hemos acostumbrado a ser todólogos y pues está padre practicar de todo, ¿no? Pero siento que también nos hace falta esa parte de adentrarnos en un solo camino e intentar especializarnos en algo. No sé qué me puedas comentar al respecto en lugar de hacerte preguntas, a ver qué. Pues sí, realmente, como te decía, hay muchos lenguajes de programación.
Y el área de aplicación de la programación es, en especial hoy en día, ¿no? Que tenemos computadoras por todos lados, ya tenemos computadoras en el teléfono, computadoras en la televisión, la propia computadora, tenemos las tablets, todo ya son computadoras hoy en día. Entonces, el área de aplicación de un programador es infinita casi. Pero, efectivamente, uno no puede hacer todo. Quizás pon tú que sí lo podría hacer todo, ¿no? Pon tú que yo me podría tal vez aventar un sistema nuevo completamente yo solo, pero el tiempo que yo necesitaría invertir para poder hacerlo sería increíble. Entonces, en este caso, en el ambiente de la programación, tenemos lo que son los project managers, que son los que dicen, bueno, si tengo un sistema así de grande, ¿cuántos programadores necesito para poder ya realizarlo, no? Y entonces esta persona se encarga de dirigir a cada uno de los programadores y dice, bueno, tú tienes que trabajar con la interfaz del usuario nada más, pura interfaz del usuario. Tú tienes que trabajar únicamente con los accesos a bases de datos. Tú, si tenemos unas funciones de encriptación por ahí difíciles, tu única tarea va a ser hacer esto. Y entonces esta persona que es el líder de todos estos programadores se encarga de dirigirlos y administrar sus tiempos un poquito, ver que todos trabajen de una manera que al final, cuando cada uno tenga su producto muy particular, todo se pueda integrar en un solo sistema y que este sea un sistema útil. Digo, porque cada uno de los componentes es importante por sí mismo, pero el objetivo final siempre va a ser la integración, ¿no? Y es importante que poder hacer un análisis de las habilidades que uno tiene, ¿no? Yo, por ejemplo, muy humildemente trato de decir esto siempre, creo que soy muy bueno para lo que es el análisis de código. Cuando uno codifica, uno le pone siempre su firma personal al código, en la forma de poner el nombre de las variables, la forma de administrar, de identar a veces, que es los espacios entre cosas. A veces uno tiene una forma de pensar muy rara y la pone siempre en la programación. Entonces, el código de cada persona es distinta, muy distinta, y creo que una de mis mejores habilidades es ser bueno para leer el código de mucha gente, lo cual en mi trabajo me ha servido y yo me he enfocado mucho en eso, en lo que es la integración de código entre varias personas. Entonces, si yo tengo a dos personas que están trabajando en algo que al final del día va a unirse en algún punto, yo tengo que entender lo que cada uno está haciendo y poder darles recomendaciones. ¿Sabes qué? Fulanito va a necesitar que hagas esto de esta manera y tú no lo estás haciendo mal, pero tal vez necesites cambiarlo de esta manera para que lo puedas integrar después con lo de él, porque si no al rato cada quien hace las cosas como se le vino a la mente y no embonan. Entonces tenemos que invertir ahora más tiempo en otro paso para la integración y es tú modifícalo acá. Entonces ese ha sido como que mi punto fuerte, ¿no? Entender código. Pero hay personas que tal vez su punto fuerte digan, bueno, a mí no me interesa tal vez leer el código de los demás, a mí me interesa involucrarme con temas de hardware. Entonces ellos lo que se encargan es de ver cómo de la computadora podemos pasar las señales eléctricas a un brazo robótico para que tenga movimiento, para que pueda agarrar algo, cosas de ese estilo. Y esa es una rama completamente separada, ¿no? Hay ramas que se encargan tal vez de lo que es encriptación y decriptación de datos, hay ramas que se encargan de lo que es, como hoy en día manejamos tanta información en las computadoras, las bases de datos han crecido de una manera increíble. Antes teníamos bases de datos incluso en archivos de texto, lo cual hoy en día es absurdo porque hoy no podremos manejar un archivo de texto con tanta información. Y hay gente que se ha dedicado específicamente a mejorar la forma en la que almacenamos la información y cómo accedemos a ella para poder tener un acceso más rápido, más eficiente y más eficaz. Hay caminos que nos pueden llevar, a lo mejor hay gente que lo que le gusta es el diseño, pero estudia programación, entonces se encargan de lo que es todo el frontend, las cosas que se ven bonitas en la interfaz, cómo los colores son amigables, son mejores, cómo unos usuarios reciben mejor ciertas combinaciones de colores o que los menús tal vez estén mejor en una barra aquí, que sean emergentes. O sea, hay muchas disciplinas en las que uno puede seguir, pero creo que lo más importante es hacer un análisis propio de qué es en lo que nosotros somos fuertes y qué es lo que a dónde queremos llegar y ver si hay un punto medio donde podamos aplicar y desarrollar todo nuestro potencial. Por supuesto, cada quien es libre de elegir lo que quiera, ¿no? A lo mejor uno dice, bueno,
yo soy fuerte en esto, pero me gusta más esto, es un área de oportunidad también para uno y quién sabe, ¿no? A lo mejor en una de esas descubre que no era tan malo, simplemente le faltaba tener la formación adecuada para poder seguir ese camino. Excelente, bien. Dice mi madre, Miranda Laus, que ¿dónde vives? En Nueva York, ¿verdad? ¿En qué parte Sí, de Nueva York, por en cierto? Nueva York, estoy en el condado de Queens. Ahorita estamos, que será 30 minutos de la ciudad. Está la isla, va uno en metro, son como, digamos lo que como de Insurgentes a Periférico. Okay, no, pues ya luego iremos a visitarte. Cuando gusten son bienvenidos aquí. Muchas gracias. Y dice, me encantan sus uñas negras, súper cool. Yo las traigo ahorita horrorosas, qué pena. Gracias Bien, a mi esposa es la que se encarga de esto. Son tiempos de cuarentena, entonces. sí, mejor estar haciendo eso que otras cosas. Bueno, Néstor, ahora, eh, pues antes de irme a la parte en la que ya me deschaveto completamente de mis ideas locas, eh, yo sé que algunos alumnos van a ver esto y varios que tal vez estén en esa fase de decidir qué quisieran hacer de su vida y les ha llamado la atención, obviamente, la programación por obvias razones, ¿no? Porque son nativos digitales, han vivido como dices, con computadoras por todos lados, entonces, y se escucha por todos, no, la programación es muy buena idea. ¿Qué recomendarías para alguien que inicia en la programación? Si es necesario que empiecen en la universidad o si hay lugares en donde puedan comenzar a aprender y de verdad ver si es su pasión y cómo darse cuenta si de verdad es tu pasión. Perdón, ¿no? Está medio rara. Claro, claro. Sí, eso es un poquito difícil. Yo, por ejemplo, cuando iba en secundaria yo quería ser contador, nada que ver. Entonces, pero cuando tenía, ¿qué será? 14 años, uno de mis primos tenía una computadora y me la prestaba. Y así fue como yo empecé, ¿no? Y él tenía como que programas muy chiquitos en lo que le llamamos MC2, que es una tecnología viejísima. Yo creo que hoy en día ya pocos la conocen. Y yo empecé con los juegos, para ser honesto, yo empecé con los juegos en todo esto de la programación, y eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Pero hoy realmente creo que la programación es una al tener tanta área de aplicación, es una de las disciplinas que todos deberíamos poder o querer buscar de alguna manera y complementarla con otras cosas. No digo que sea la única porque se necesita de todo en este mundo, pero para poder descubrir si es tu pasión, es una pregunta muy, muy difícil. Cada quien debe de ver qué es lo que le gusta. Ahora sí, si te gusta resolver problemas, si te gusta enfrentar nuevos retos, si te gusta hacer las cosas bien, aplicar, ser pragmático y generar nuevas ideas, creo que la programación definitivamente es una de las cosas. No, perdón, estabas haciendo la programación. También. Definitivamente. El karate complementa mucho a la programación por la parte de la disciplina. Todo lo que uno puede ver en karate, de alguna manera lo puede traducir a la programación, ¿no? O al menos a algo que nos ayude a programar. La meditación nos ayuda mucho a programar mejor. La disciplina, la respiración. Hay incontables las veces que me he encontrado ante un problema que me frustra tanto que no lo puedo resolver. Descanso, me alejo un rato, me pongo a meditar, respirar, hago otras cosas, más tarde regreso al problema y entonces como que obtengo más claridad, ¿no? Entonces muchas de las cosas que vemos en karate las podemos aplicar. Cuando alguien quiere empezar a programar, hoy en día hay muchísimas páginas con tutoriales, hay páginas dedicadas específicamente a resolver problemas específicos, pero también tenemos muchos tutoriales en YouTube. Entonces lo primero es saber como que a qué tipo de área de la programación te gustaría dedicarte. Una vez que sabes a qué te quieres dedicar, los juegos son muy llamativos, obviamente. Entonces, hoy en día tenemos muchos, les llamamos frameworks, que nos ayudan a codificar más fácil, que son muy amigables, que combinan mucho la parte del diseño con la programación. Entonces, tú ya nada más copias imágenes, sacas imágenes de Google por cualquier parte, pones ahí los doodles y tú haces un poquito de código para ver, para moverlos, para que interactúen entre sí. Entonces, esa podría ser una buena oportunidad para empezar a programar algo sencillo, algo que te divierta y poder darte cuenta tal vez si esto es lo que te gusta o no. Después de eso, empezar a moverse con cosas un poquito más difíciles, ¿no?
todos tenemos en casa o en algún lugar cercano una aplicación, más bien una necesidad que podría requerir de un sistema. Por ejemplo, yo ahorita tengo chorrocientas mil cuentas tengo mis cuentas de correo, mi cuenta de Netflix, mi cuenta de YouTube, mi cuenta de Hulu, y cuantas cosas más no se te ocurren. Entonces, a veces trato de tener una contraseña diferente para cada una por temas de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que una necesidad para mí podría ser? Por ejemplo, generar un programa que tenga la administración de todas esas cuentas con una cuenta maestra, de modo que la cuenta maestra nada más la tengo yo en mi cabeza y nada más se la sabe, y cuando la meto ya puedo acceder a todas las cuentas individuales y las contraseñas para cuando las necesite. Y es algo muy sencillo, tal vez muy tonto, pero hacerlo tiene su reto, pero es algo sencillo con lo que puedes empezar. En casa, mi mamá tiene, por ejemplo, mi mamá vende pozole ahorita, entonces a mí me gustaría poder ayudarla con una aplicación que sea la gestión de las ventas, los platillos, los menús, poder tener presencia en línea, cosas de ese estilo. Y yo creo que todos en casa tenemos un ejemplo con el que nos podemos relacionar y al cual podríamos aplicar alguna solución a través de un sistema pequeño. Entonces, esa es una buena área de oportunidad para cualquier persona que quisiera involucrarse en todo este mundo de la programación, para poder empezar, poder definir un problema muy específico, chiquito, no muy grande. Para ser ambicioso a veces no es tan bueno porque se frustra uno si no lo consigue. Entonces, algo pequeño que nos ayude, que nos sirva, y empezar a buscar tutoriales. Elegir un solo lenguaje de programación, porque hay muchos. No voy a decir los mejores, pero los que tienen más presencia y que son más usados quizás son C, C Sharp y Java. Son como que los tres básicos y que con los que podemos hacer absolutamente, yo creo que todo, podemos hacer todo con estos lenguajes. Entonces, si tienes un problema sencillo y lo puedes convertir en un sistema, esa es una buena oportunidad. Elige un lenguaje y empieza a bajar tutoriales. Ya conforme va uno avanzando, obviamente si ya uno se decidió a estudiar esto y ya terminó la carrera, por ejemplo, hay dos caminos que uno puede seguir, ¿no? Uno es la especialización, irse por una maestría, un doctorado en algo muy específico, a sistemas expertos, inteligencia artificial, hay muchas cosas, o certificaciones. Entonces, depende mucho de lo que tú quieras, es lo que vas a hacer. Yo, por ejemplo, me fui por el lado de las certificaciones y me fui al lado de las certificaciones en las tecnologías, ya no actuales, porque esto fue hace como 5 o 6 años, entonces en las tecnologías de mi época. Hoy en día, por ejemplo, mi reto sería integrarme con nuevas certificaciones para las tecnologías actuales, y ese es otro camino que voy a tomar, pero primero voy a hacer mi maestría. Entonces, yo ya no le mezclando un poquito de chile, mole y manteca, pero ya después de tener como que la experiencia de varios trabajos y saber qué es lo que a mí me ayuda más. Pero eso ya viene más adelante, ¿no? De entrada, lo ideal es divertirse un poquito con la programación, empezando a programar, y si te divierte, te entretiene y es un reto para ti mentalmente y te satisface, creo que eso es lo más importante. Muy bien, muy bien. Y ahora sí, ya voy a la locura. Casi la razón por la que quería platicar contigo. Un día me encuentro con un archivo encriptado que tenía un video de karate y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es? O sea, ¿por qué me está pidiendo un texto ininteligible de muchísimas cosas para poder descifrar ese archivo que está ahí encerrado? Entonces, ahorita nos va a explicar qué es un archivo encriptado con tus palabras, por favor, ¿no? Sí. Pero pues mi cerebro funciona de una manera muy rara, entonces todo lo relaciono con karate. Entonces digo, oye, este archivo encriptado para poder descifrarlo necesita de una especie de llave para poder descomprimir o no sé qué suceda y poderlo tener esa información que estaba ahí encerrada, codificada de una manera que no se podía descifrar sin esa llave. Entonces, digo, la cata es algo parecido, ¿no? La cata puede estar ahí, puedo tener ese archivo ahí, puedo tener la cata, pero si no tengo la llave para descifrarlo, no voy a entender qué estoy haciendo con la mano derecha, qué estoy haciendo con el desplazamiento de mis pies. O sea, puedo tener el archivo, pero no puedo descifrar qué es lo que está dentro. Entonces, en mi cabeza se hizo esa fusión de la idea de un archivo encriptado con la cata y la manera de descifrarlo, tal vez los bunkais, no sé, sería la llave. ¿Qué nos puedes hablar de los archivos encriptados? Bueno, los archivos encriptados surgen de la necesidad de proteger la información, ¿no?
Hoy en día, ya ves, y creo que todos hemos visto en algún momento en el WhatsApp cuando la primera vez que abrimos un chat que nos dice, esta conversación está encriptada, bla, 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 bla. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay dos cosas aquí que mencionaste, la encriptación y la compresión. Ok. Digámoslo así, cuando tenemos nosotros un archivo muy grande, como es el caso de los videos, pues mover un archivo de un lugar a otro, pues toma mucho tiempo, ¿no? Porque es tanta la información que la computadora está lenta haciendo todos estos procesos. Entonces, primero surge la compresión como un tipo de encriptación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los programadores de antaño dijeron, bueno, pues si tenemos un archivo, antes hablábamos mucho de archivos de texto, porque ahora pues, si te das cuenta, cuando comprimes un archivo de video no se comprime demasiado, porque las imágenes son un poquito más difíciles, pero lo que hicieron los programadores de antaño fue básicamente ver el archivo así en crudo, que son un montón de, como que de unos, ceros, de cosas muy raras, y tratar de encontrar patrones. Entonces ellos dijeron, bueno, si nosotros tenemos un archivo y vemos que se repiten ciertas cosas, pues quizás podríamos guardar cada una de esas cositas como una llave y nada más guardar las posiciones donde poner esta llavecita. Y encontrar después otro patrón y hacer una segunda llave. Entonces, un archivo grandote lo haces en un archivo chiquito, básicamente haciendo un conjunto de llaves y diciendo en qué posición va cada llave. Al final del día lo que sucede es que tu información se comprime de una manera muy grande. Todo esto, te digo, con archivos de texto empezó y se hizo muy famoso por WinZip, WinRAR, que son estas herramientas de compresión, porque los archivos de texto, si tú lees un texto, vamos desde lo más sencillo. La letra que más se repite en la lengua española es la E. Entonces, si tú tienes un texto, no es lo mismo guardar una E en términos de informática, guardarla como carácter o guardarla como número es muy diferente. Para guardarla como carácter ocupa un byte completo, para guardarla como número es más un rango de números que puedes guardar en un byte en vez de una sola letra. Entonces, lo que pasa aquí es eso, de con los textos empezaron a decir, bueno, los primeros sistemas de compresión tomaban una sola letra y nada más veían dónde se repetía y guardaban las posiciones, tomaban otra letra y así básicamente tú podías tener un archivo comprimido con tu abecedario y ver en qué posiciones se repetía cada letra. Entonces un archivo de texto que podía pesar 10 gigas lo convertías a un archivo comprimido de, no sé, vamos a decirle 100 megas por decir algo, ¿no? Quizás es muchísimo menos que eso. Lo que pasa con las imágenes es que las imágenes no tienen tantos patrones que encontrar, por eso es muy difícil Comprimirlo. comprimirlas. Sí se comprime, pero no es tanto el grado de compresión que alcanzamos. Paréntesis, antes de llegar a la encriptación, entonces ¿Mm? la cata sí se me hace precisamente un método de compresión súper eficiente porque es más fácil enseñar una cata a, no sé, tener la experiencia, ponerte a pelear 800 veces para ver qué es lo que sucede más dentro de una pelea. Entonces, Así me es, así es. parece una cápsula comprimida de cómo pelear de manera correcta o lo que ha funcionado en el pasado está comprimido en pocos movimientos, ¿no? Aunque sean 108 movimientos de las catas más largas, sigue siendo menos que ponerte a pelear 500 veces, ¿no? Ok. Claro, claro, claro. Así, los Sí. patrones que se repiten. Exactamente, y te digo, al final todo el día, al principio fue como que para comprimir los archivos, ¿no? Pero de alguna forma también esto servía para ocultar información. ¿Por qué? Porque si tú no tenías, si tú no, hoy en día creo que ya todas las computadoras traen su sistema de compresión y es el mismo, es como que un estándar internacional ya. Entonces ya cualquiera puede descomprimir un archivo, pero al principio, si tú no tenías el programa que descomprimía y tú recibías un archivo comprimido, tú no lo podías leer. Puedes copiar el archivo, lo puedes abrir, pero lo que te va a salir es completamente ininteligible para ti. Entonces necesitabas la llave del otro lado, ¿no? Entonces de esto surge también un poquito lo de, bueno, ok, ahora vamos a, cada vez la información se va haciendo más sensible, entonces es necesario ahora poder ocultar la información para ciertas personas, o vamos a decir para ciertas agencias gubernamentales. Entonces, ellos decidieron que había que proteger la información de los usuarios de la mejor manera, de modo que si en algún momento un archivo con información muy sensible cae en manos de alguien que no debe, que sea casi completamente imposible para ellos leerlo, ¿no?
Y como decías, efectivamente, hay muchísimas formas de encriptar un archivo. Hoy en día hay muchísimos métodos. Hay algunos que son métodos estándar, pero eso no significa que porque sepas el método sabes cómo descomprimir, cómo desencriptar el archivo. Uh, casi siempre en los métodos actuales necesitas de una llave, la cual puede ser privada, puede ser pública, de modo que si la llave es pública puedes leer, y si es privada puedes incluso modificar. Entonces hay muchas cosas alrededor de esto, ¿no? Pero al final del día, esa es como que la analogía que yo le encuentro, ¿no? Con las catas tenemos un montón de movimientos que alguien ya se encargó de analizar, de comprimir para hacerlos lo más eficientes y eficaces, y que si los vemos en acción en una cata, pues vemos un movimiento muy fluido, ¿no? Pero cada uno de esos elementos se puede descomponer en varios subelementos, porque una cata son un conjunto de defensas al final del día. Entonces lo mismo pasa con los archivos, ¿no? Tú puedes tener un archivo grandote y depende cómo esté encriptado el archivo, lo puedes agarrar, le puedes quitar pedazos, pero si tú no tienes la llave, no sabes qué es lo que está haciendo el archivo. Entonces, en la cata, para eso tenemos al sensei para que nos diga más o menos qué significa cuando hay veces con catas que estamos brincando, estamos agachándonos y no sabemos qué es lo que realmente está pasando. Entonces, en términos de la cata, la llave es el conocimiento de qué es de lo que nos estamos defendiendo con cada uno de los movimientos, para qué tipo de ataque sirve ese tipo de defensas, y pues a través de la práctica cómo llevarlos a cabo de una manera muy efectiva, ¿no? Entonces, en términos de la programación es algo parecido. Una vez que tenemos la llave, entendemos cómo es que cada uno de los subelementos de nuestro archivo se compone, y entonces podemos hacer lo que llamamos ingeniería inversa y poder regresar el archivo a su estado original para que sea algo completamente algo que nosotros podamos entender, que podamos leer y que podamos entonces manipular y sacar de provecho. Excelente. Y aquí voy a contar una historia de karate, para los que están aquí todavía viéndonos después de tanta locura, que sobre todo pasa ya en las katas Pinan, que estas las hace Anko Itosu. Dijo, esto lo tengo que enseñar en las escuelas primarias, pero pues no puedo poner los piquetes de ojos, no puedo poner las mordidas, no puedo poner las técnicas más brutales, pues para empezar, para que me dejen enseñarlo en las escuelas. Y en segunda, pues para que también sea más seguro que lo aprendan, y ya después, si tienen la madurez y les gustó el karate, bueno, ya les enseñamos ahora sí las aplicaciones de veras, ¿no? Las que están ahí encriptadas y que solamente los que tienen la llave las van a poder descifrar. Entonces, muchas veces los golpes de karate no son golpes. Muchas veces originalmente o eran manos abiertas, o eran dedos hacia los ojos, o eran derribes. El chiste es que están ocultos dentro de la kata. No, o sea, aunque veas la kata, eso no te va a decir absolutamente nada de lo que está sucediendo. Y eso es muy curioso, ¿no? Que desde entonces ya están pensando en cómo proteger también sus técnicas. Porque también si estamos pensando en que eran técnicas de pelea, que eran técnicas de combate, muchas veces tenían que ser secretas. O sea, no podían saberlos, digamos, los de la colonia de al lado, porque si no iban a saber cómo les ibas a pegar. Entonces había cosas de seguridad muy sensibles en las que a ti te podía afectar demasiado que el otro se enterara de tus secretos. Entonces, pues... Sí, ¿no? Ahorita que mencionas eso, me trae a la mente todo esto que pasa, por ejemplo, con todo lo que tenemos a la mano, la computadora, el celular, el reloj, se está comunicando vía señales en el aire, ¿no? Al final del día. Entonces, cualquiera puede agarrar esas señales y, digamos, leerlas, pero necesitas de una llave específica para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, se convierte en un peligro. Imagínate que algún terrorista se hace con la llave para los lanzamientos, ahora se fue del lanzamiento espacial, ¿no? Imagínate que algún terrorista se hace con la llave para poder interferir esas señales y mandar unas señales diferentes. Sería un caos completo, ¿no? Entonces es más o menos como lo que estás platicando. Tiene que ser algo que sea secreto y que solamente las personas indicadas, las personas que tengan como que la madurez para poder saber ese tipo de cosas, puedan saberlas y emplearlas de la mejor manera.
Entonces lo mismo va un poquito con lo de las catas, ¿no? Hay que verlas con madurez. Digo, obviamente el karate también debe ser divertido, pero cuando estamos, hay momento para divertirse, hay momento para aprender, hay momento para ser completamente serios, ¿no? Y como dices, ¿no? En la programación puedes empezar divirtiéndote, pero puedes llegar a puntos en los que ya también estás con información sensible y pues bueno, ¿no? Cada quien tiene que hacer lo mejor desde donde está parado en ese momento y, y pues no sé, me gustó esta plática, me gustó esta última parte. Bueno, todo ha estado realmente muy interesante. Había cosas que yo ya imaginaba, obviamente, de lo que es la programación, pero muchas cosas las ignoraba completamente y yo creo que bueno, a mí pues, no sé, no me siento cómodo diciendo que no sé nada de programación, ¿no? Yo siento que ya es algo que está a la mano y que tendríamos que poder saber algo al respecto porque al fin y al cabo es con lo que estamos conviviendo y vamos a seguir conviviendo con máquinas durante toda nuestra existencia y, y yo creo que el poder comunicarnos con ellas, con la programación, es algo que se convierte en esencial y no sé qué tengas de mensaje para acabar esta entrevista. Pues un mensaje es precisamente ese, ¿no? Que si es algo que les llama la atención, que empiecen a buscar, cualquier momento es bueno para empezar a introducirse en todo este mundo de la programación, porque como dices, es algo que está presente en nuestra vida, queramos o no, está ya, hoy en día está en todas partes, y es parte de este uso de la tecnología, saber usar nativamente, básicamente, sí, nativamente una tablet, un celular o algo, es algo que incluso se transmite a través de la genética un poquito. Hay por ahí una teoría que se llama la teoría del mono 100, ¿no? Que en algún lugar había dos grupos de monos y uno solo de los monos sabía cómo pelar una fruta que era muy dura y los otros no sabían. Y después cuando tuvo hijos, como que sus hijos ya sabían instintivamente cómo pelar esta fruta, ¿no? Entonces lo mismo pasa con ese tipo de cosas. Conforme la tecnología avanza y nosotros empezamos a adaptar este tipo de cosas, son cosas que le transmitimos a las siguientes generaciones para que ellos puedan adoptarlas de una manera más fácil y para que puedan incursionar de una manera más fácil en todo este mundo. Entonces, nunca es tarde para empezar a programar. Se puede programar a todas las edades. Obviamente, muchas veces uno ya tiene, conforme va creciendo, tiene sus idiosincrasias y a veces es un poquito difícil romper estos paradigmas, pero lo importante es tener disciplina y ser constante, ¿no? No. Y sobre todo buscar ayuda. Cuando uno no entiende o no sabe algo, creo que lo más importante es saber cuándo decir no puedo y pedirle a alguien que nos ayude, si no a hacer las cosas por nosotros, por lo menos a entender qué es lo que nos está fallando para poder resolver nuestros problemas. Y otra Entonces, vez la disciplina, la constancia y la humildad, que son pilares del Karate Do, pues nos sirven para trasladarlas. Ayer nos habló un músico y nos dijo lo mismo, ahora nos habla un programador, nos va a decir lo mismo y seguramente mañana el fotógrafo nos va a decir exactamente lo mismo. Entonces, creo que el mensaje está quedando claro que definitivamente el karate puede ser una herramienta que nos va a ayudar en el camino que elijamos, sea el karate o sea otro camino el que uno decida. Pues muchas gracias, Néstor, muchas gracias muchas por gracias a usted. darnos este tiempo, por ayudarnos a comprender este mundo que para muchos es completamente desconocido, para los que lo conocen, pues que vean un poquito más a fondo qué hay detrás de nuestras pantallas, qué hay detrás de nuestros celulares, qué hay detrás de lo que sucede a nuestro alrededor. Y para los que estén interesados en aprender a programar, pues bueno, ahí está el contacto, ahí les dejo su Cuando mail. gusten. Digo, tampoco abusen, ¿no? Pero preguntas, él tal vez te pueda ayudar a darte una mejor visión de lo que es la programación y capaz que tú eres el siguiente programador genio que el universo necesita para que ya estemos más tranquilos en el mundo. Definitivamente. Pues muchas gracias a todos los que nos siguieron y nos vemos mañana a las 10 para seguir con estas transmisiones de Karate Do MX en casa. Y pues nada, sayonara, Néstor. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta Que lo luego. saludes.